magistrales que tendremos el día de hoy. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a nombre de la Universidad Nacional del Callao y de la comisión organizadora a los participantes y en especial a nuestros notables ponentes, ¿no? Pues gracias a esta dualidad de participantes y ponentes es que nuestro primer Congreso Internacional de Matemáticas Pura y Aplicada se viene realizando con éxito. Bueno, y también en este caso, quiero permitirme presentar, a pesar de que no conozco a los profesores Gonzalo Robledo y Álvaro Castañeda, que nos van a acompañar esta tarde. Bien, nuestro primer ponente es el profesor Gonzalo Robledo Veloso. Y para mí es un honor darle la bienvenida y hacer la introducción, en este caso, de nuestro ponente. El profesor Gonzalo se doctoró en la Universidad de Niza, en Francia, y actualmente es profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y sus áreas de interés de investigación son las ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones en diferencia, ecuaciones diferenciales impulsivas y sus aplicaciones en la biología. Y el día de hoy, el profesor Gonzalo nos va a presentar la ponencia titulada, bueno, voy a traducirlo al español, Equivalencia topológica de ecuaciones en diferencias no autónomas con una familia de dicotomías. Profesor Gonzalo, es un honor tenerlo en este primer Congreso Internacional de Matemática Pura y Aplicada. Tiene unos 45 minutos para deleitarnos con la ponencia. Y una vez más, gracias por ser parte de este evento. Jorge, muchas gracias por la presentación y muchas felicitaciones por el congreso que están organizando. Voy a compartir pantalla, es algo que siempre me cuesta en este formato. Bien, mientras el profesor Gonzalo va compartiendo pantalla, tal vez sea bueno recordarles, las preguntas lo vamos a dejar para después, en este caso, las preguntas o comentarios lo dejamos para después de la presentación del profesor, y también decirles que cada cierto tiempo van a estar dentro de los comentarios el link para que puedan registrar la asistencia, así que por favor, esperemos esos momentos y no estar interrumpiendo la charla del profesor. Bien, profesor, ya podemos ver su presentación. Bueno, Jorge, una vez más les agradezco, te agradezco tu presentación y una vez más los felicito por este congreso. He disfrutado mucho las presentaciones de la mañana y bueno, yo quería hablar de un problema de equivalencia topológica entre ecuaciones en diferencias no autónomas, con la particularidad de que la parte lineal de las ecuaciones en diferencias tienen una propiedad llamada de dicotomías. Me gustaría iniciar la charla hablando brevemente sobre el problema de linealización en el caso autónomo, tanto para ecuaciones diferenciales ordinarias como para ecuaciones en diferencias. Después me gustaría describir cuál es el problema que queremos abordar, a saber, la equivalencia topológica entre un sistema lineal no autónomo de ecuaciones en diferencias finitas y un sistema no lineal que es en verdad una perturbación de la anterior. Como pueden ver, esta matriz, sus coeficientes van a depender del parámetro n, lo cual hace que el problema no autónomo tenga complejidades y sutilezas que el autónomo no tiene. En líneas generales, la equivalencia topológica entre estos dos sistemas significa la existencia de un homomorfismo que mapea soluciones del sistema lineal en soluciones del sistema no lineal y viceversa. Ya daremos explicaciones más detalladas en su momento. Después me quiero focalizar en el caso de que el sistema lineal es asintóticamente estable. ¿Ya? Hay muchos tipos de estabilidad en el contexto no autónomo, pero, bueno, en el homomorfismo anterior vamos a poder ver propiedades de diferenciabilidad bastante interesantes, por lo menos para nosotros en Santiago.
Y finalmente, también restringiéndonos al caso de que el sistema lineal sea asintóticamente estable, ver la propiedad de preservación de la estabilidad por equivalencia topológica y algunas consecuencias y aplicaciones. En particular, me gustaría ver una aplicación que me gusta mucho, eso nos ocurrió hace muy poco, a teoría de control. Hablo en plural porque este trabajo es en colaboración con mi colega y amigo Álvaro Castañeda y con mi colega y amigo Pablo González de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, me gustaría hablar un poco del problema de linealización en el contexto autónomo. Podemos imaginar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias o un sistema de ecuaciones sin diferencias en los cuales tenemos esta singularidad o este punto fijo. En ambos casos, X estrella lo vamos a llamar un equilibrio del sistema. Un problema clásico es estudiar el comportamiento de las soluciones en la vecindad de los equilibrios y su relación con las soluciones de estos sistemas lineales, donde esta matriz A es la matriz jacobiana de F evaluada en el equilibrio. Ya Poincaré, Lyapunov, Jacques Hadamard se daban cuenta de que localmente las soluciones podían estar en biyección, de alguna manera, con las soluciones del sistema lineal. Y Harman y Grobman obtuvieron resultados más formales a lo que intuitivamente ya conjeturaban Poincaré, Lyapunov y Hadamard. Bueno, estas ideas son bastante difíciles de generalizar al concepto no autónomo y en general no es posible emular de manera directa ni reproducir los métodos ni las ideas del caso autónomo. Trabajar con el caso no autónomo es, en general, tiene dificultades y complejidades que no es una imitación simple del caso autónomo. En particular, bueno, las soluciones de los sistemas no autónomos, tanto en ecuaciones en diferencias como en ecuaciones diferenciales ordinarias, no definen un sistema dinámico. La propiedad de hiperbolicidad, no lo he dicho, no he mencionado qué cosa es, no tiene una propiedad o una interpretación unívoca en el contexto no autónomo. Pero básicamente acá la estabilidad de este sistema lineal y de este va a depender de los valores propios de la matriz A. En este caso, el origen va a ser estable si los valores propios tienen parte real negativa, y en este caso, si los valores propios están en el interior del círculo unitario. Todo depende de la localización de los valores propios. Bueno, en el mundo no autónomo, los valores propios de una matriz con coeficientes variables no determinan esa propiedad, y hay que hacer teorías espectrales ad hoc al problema, pero hay varias teorías espectrales. No hay una teoría espectral única. Me gustaría recordar el resultado de Hartmann en el caso discreto. Tenemos un sistema de ecuaciones en diferencias finitas, donde F es un difeomorfismo de RD, de clase CR, y X es un punto fijo hiperbólico. Entonces va a existir una vecindad del punto fijo, B, una vecindad del origen, W, y un homeomorfismo con este dominio y este codominio. Entonces, F, compuesto con el homeomorfismo, y el homeomorfismo compuesto con el campo lineal, tienen esta propiedad, donde A es la matriz jacobiana evaluada en X estrella. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, el sistema no lineal es topológicamente conjugado a este sistema lineal, siempre y cuando nos restringamos a una vecindad, a esta vecindad B, del equilibrio X estrella. Bueno, aquí hablamos de que X estrella es un punto fijo hiperbólico, significa que los valores propios de la matriz A verifican esta propiedad. Su módulo es distinto de 1, ¿ya? Los valores propios que estén al interior del círculo unitario van a estar asociados a soluciones estables de este sistema, mientras que los valores propios con módulo mayor que 1 van a estar asociados a soluciones inestables. Esto es Hartmann
Y bueno, Grobman también trabajó en la versión continua, en paralelo con Harman. El teorema de Harman es un resultado de linealización y es una herramienta esencial en matemática aplicada. La condición de hiperbolicidad se puede verificar fácilmente, por ejemplo, con el algoritmo de Root o el de Chur. Y las propiedades de derivabilidad del homomorfismo son hasta el día de hoy un tópico activo de investigación. Hay mucho trabajo por hacer al respecto de este problema. Sin embargo, el teorema de Harman es solamente un resultado local. Y el homomorfismo no tiene una construcción explícita. Y como ya habíamos comentado, la generalización de este teorema al marco no autónomo es un problema difícil. Y bueno, la historia de los resultados de linealización posteriores al teorema de Harman siempre han sido una interacción entre casos continuos y discretos. A veces, avances en el caso continuo han inducido avances en el caso discreto y viceversa. Ha habido un diálogo permanente entre ambos mundos, que son parecidos, pero no son iguales. En particular, con posterioridad a Harman, quiero enfatizar un notable resultado, hecho el año 1969 por Charles Pugh. Charles Pugh consideró este sistema lineal perturbado y este sistema lineal. Bueno, él demostró que existía un homomorfismo global que mapeaba soluciones del sistema no lineal en el lineal y viceversa, siempre y cuando tuviésemos dos condiciones. Primero, que el sistema lineal tenga la condición de hiperbolicidad. En este caso, que la parte real de los valores propios de A sean distintas de cero, pero también que la función f sea lipschitziana y acotada, donde la constante de Lipschitz y la cota de f tengan un umbral de pequeñez. Satisfaciendo estas dos condiciones, se construye un precioso homomorfismo entre ambos sistemas. ¿Por qué es tan importante para nosotros el teorema de Pugh? Porque este enfoque sí se pudo extender y aplicar al caso no autónomo. El año 1973 hubo una primera generalización hecha por el matemático australiano Kenneth Palmer, en el caso continuo, mientras que en el caso discreto, una de las primeras generalizaciones, a mi modo de ver, fue hecha por el matemático griego Garífalos Papastinopoulos. Y bueno, nuestro trabajo debe ser entendido en el contexto de las ideas de Palmer y Papastinopoulos. Ahora ya me gustaría pasar a hablar de nuestro trabajo. Como pueden ver aquí, tenemos un sistema lineal y una perturbación del sistema, muy en el espíritu del trabajo de Pugh, salvo que es no autónomo y salvo que es discreto, donde X e Y son vectores en RD, A es una matriz de coeficientes variables de orden D, y F tiene este dominio y este codominio. J es un intervalo discreto, es decir, es un intervalo de números reales intersectado con los enteros. En ese contexto, vamos a definir qué entendemos por una equivalencia topológica sobre el intervalo discreto J. Los sistemas 2 y 3 van a ser topológicamente equivalentes sobre J. Existe esta función, definida en este dominio y este codominio, tal que, para cualquier n en J, esta función es un homeomorfismo. Si tengo una solución del sistema lineal, al evaluarla en H, voy a tener una solución del sistema no lineal. Si tengo una solución del sistema no lineal y la evalúo en la inversa de H, voy a obtener una solución del sistema lineal. Es decir, tengo un diccionario entre el idioma lineal y el idioma no lineal. Y finalmente, el homomorfismo menos la identidad es acotado, uniformemente acotado para todo n en J. En general, casi todos los trabajos han considerado J igual al conjunto de los enteros. Nosotros estamos interesados en considerar condiciones asegurando que estos sistemas sean topológicamente equivalentes sobre los enteros positivos. Aquí algo importante mencionar de que
dependiendo si es todos los enteros o en su conjunto, los métodos y las ideas no son exactamente iguales, y a nivel técnico y a nivel conceptual pasan cosas y hay matices importantes a tener en cuenta. Antes de enunciar nuestro resultado, me gustaría recordar algunas cosas del mundo discreto. Si tengo este sistema lineal, y si asumo que la matriz es invertible, voy a definir de esta manera a su matriz de transición. Cuando K es mayor que N, cuando es igual y cuando es menor. Y entonces yo puedo definir la solución del sistema lineal, que cuando N es igual a K, tiene condición inicial chi, de esta forma, que es una forma clásica, reminiscente al mundo de los sistemas dinámicos, pero también la puedo definir explícitamente como la matriz de transición por la condición inicial. Entonces, ambos formalismos van a ser bastante importantes en lo sucesivo. Ahora, previamente, para mostrar nuestro resultado principal, me gustaría introducir algunas hipótesis sobre el sistema lineal. La primera es que vamos a suponer que tanto la matriz A como su inversa son acotadas, ¿ya? La segunda condición es la siguiente, que el sistema lineal tiene una dicotomía no uniforme sobre Z+. Es decir, existen dos proyectores invariantes, P y Q, tales que su suma es la identidad. Y además va a existir una asociación acotada, no creciente, y convergente a cero, H, tales que se verifica esta propiedad cuando K es mayor que N y cuando K es menor que N. Tengo mis proyectores y tengo esta asociación ρ y esta asociación H. Me gustaría explicar un poquito más las consecuencias de esta propiedad de dicotomía, o qué es lo que significa esta propiedad. Primero que nada voy a reescribirlas de una manera un poquito más apropiada por temas de espacio. Simplemente reescribí la propiedad de dicotomía en esta transparencia, y ahora me gustaría recordar una cosa. Si esta es la solución del sistema lineal, y yo sé que P más Q es la identidad, yo la puedo reescribir así, y obviamente la puedo reescribir así. Como estamos suponiendo que esta sucesión converge a cero cuando K tiende a infinito, se puede demostrar fácilmente que esta componente converge a cero cuando K tiende a infinito, y también se puede demostrar de manera no tan simple y no tan directa que este término diverge. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad de dicotomía descompone las soluciones entre soluciones estables e inestables. De ahí su nombre, dicotomía. Pero como pueden ver, también recupera una consecuencia de la hiperbolicidad, que teníamos soluciones estables cuando los valores propios estaban al interior del círculo unitario, y soluciones inestables cuando estábamos al exterior. Entonces la dicotomía descompone entre soluciones estables e inestables. Algunos casos particulares importantes: cuando ρ es una constante mayor que 1, y h es θ a la n, con θ entre 0 y 1, tenemos la dicotomía exponencial uniforme, que fue introducida por Perron el año 33 para el caso continuo. Cuando ρ tiene esta sutil variación, con un épsilon relativamente pequeño, tenemos la dicotomía exponencial no uniforme, que fue introducida por Barreira y Valls el año 2006. Sin embargo, existen dicotomías más generales, como las dicotomías HK, que no las describo explícitamente por un tema de espacio, y las generalizaciones de las dicotomías HK en la última década. Es un tema bastante activo, el tema de la descripción de dicotomías no uniformes más generales. Otra cosa muy interesante es la siguiente. Cuando el proyector P es la identidad, tenemos por esta condición de que Q debe ser 0. Entonces, esta condición de dicotomía simplemente se transforma en esta más simple, que es la estabilidad asintótica del sistema lineal. Entonces, la dicotomía es contiene la definición de estabilidad asintótica de esta solución. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué?
porque elecciones apropiadas de las sucesiones Rho y H nos van a permitir construir una taxonomía de estabilidades, un abanico de posibles tipos de estabilidad asintótica de un sistema lineal. Por ejemplo, cuando Rho es K y cuando H es teta la n, tenemos la famosa estabilidad exponencial uniforme, pero tenemos muchos tipos de estabilidad dependiendo de qué dicotomía consideremos. Eso marca una diferencia muy clara con el mundo autónomo, que tenemos una estabilidad exponencial y pocas variaciones de ella. Acá tenemos muchos tipos de estabilidades. Groseramente, estabilidades menos estables que otras. Y por último, con esta propiedad de dicotomía, vamos a poder definir la función de Green asociada al sistema lineal como tenemos acá. Cuando K es mayor que n, tenemos que la función de Green es esto. Cuando K es menor que n, la función de Green es este término. Eso es lo que tenía que decir respecto al caso lineal. Para el caso no lineal, que es esta ecuación, recordemos que en el trabajo de Pugh, a f se le pedía hacer Lipschitz y acotada. Bueno, para cada constante k, la función va a ser lipschitziana. La constante k, la constante de Lipschitz, va a depender de k. De igual forma, para cada k, la función f va a ser acotada y la constante o la cota va a depender de k. Esta sucesión de constantes de Lipschitz y esta sucesión de cotas tienen propiedades bastante importantes. Si tenemos la norma de la función de Green contra esta cota, tenemos que esta serie es sumable. Y la suma es P. De igual forma, si tenemos la serie de la norma de esta función de Green con esta constante de Lipschitz, la serie también es convergente, pero además es menor que 1. Condición muy importante para lo que sigue. Y por último, la inversa de A y la sucesión de constantes de Lipschitz satisface esta propiedad. Esta propiedad P6 es una condición técnica que me va a permitir también definir las soluciones en tiempo reversa. En general, en las ecuaciones en diferencias, no siempre vamos a poder considerar las trayectorias de las soluciones hacia atrás, y esto lo va a permitir. Bueno, una vez que hemos visto las propiedades para el sistema, para la parte lineal y para la parte no lineal, me gustaría introducir nuestro resultado principal. Si estas propiedades P1 hasta P6 se satisfacen, entonces el sistema lineal es topológicamente equivalente sobre Z a este sistema no lineal. Antes de comenzar a hablar de la demostración, en verdad, un esquema de la demostración, quiero recordar de que si esta solución del lineal, vamos a denotar así la solución que cuando n es igual a k, tiene condición inicial chi. Y de igual forma, si esta es una solución del sistema no lineal, con este formalismo vamos a denotar las soluciones que cuando n es igual a k, la solución pasa por eta. Va a ser importante recordar este formalismo que es reminiscente de la notación que usan en teoría cualitativa. Bueno, si queremos demostrar la equivalencia topológica sobre Z, tenemos entonces que construir un homeomorfismo H con este dominio y este codominio. Uy, aquí hay un exceso de notación. Una función H con este dominio y este codominio que satisfaga las propiedades hasta D de nuestra definición de equivalencia topológica sobre Z. Bueno, ¿qué podríamos decir al respecto? Cuando trabajamos con el conjunto de los enteros, hay bastante experticia y hay bastante conocimiento de cómo construir esta función H, inspirándonos en los trabajos de Palmer y Papaschinopoulos, que trabajaban con los enteros. Este trabajo nosotros lo llamamos el homeomorfismo de Palmer, y se basa su construcción en la función de Green que vimos anteriormente. Sin embargo, nuestra restricción a los enteros positivos va a inducir problemas técnicos y dificultades adicionales. También va a posibilitar algunas simplificaciones bastante interesantes que no han sido notadas hasta ahora.
Bueno, como les decía, se conoce harto de cómo construir estos homomorfismos cuando trabajamos sobre todo Z, y adaptando las ideas de Palmer, este es nuestro candidato a homomorfismo. Acá tenemos la función de Green, acá tenemos una solución del sistema lineal, y acá tenemos una función que llamamos la función pivote Z estrella. Esa función Z estrella es el punto fijo de este operador. Tenemos el conjunto de sucesiones acotadas, y bueno, la existencia de este punto fijo, voy a retroceder un poquito, es una consecuencia de esta propiedad, de P5. Como es punto fijo, esta función es que yo la puedo escribir así. Y además, como vimos que era un punto fijo de una aplicación sobre L infinito, sabemos que Z estrella es una asociación acotada. Además, se puede demostrar que es solución de este sistema de ecuaciones sin diferencias con esta condición inicial. Eso respecto a la función h. Para su inversa, que vamos a denotar por g, nuestra candidata o candidato a función es esta. Y toda esta expresión menos la sumatoria la vamos a llamar W estrella. Esa función W estrella es la solución acotada de esta ecuación en diferencias con esta condición inicial. Quiero enfatizar lo siguiente, que tanto G, que la tenemos acá, como H, son la identidad más una perturbación definida por estas funciones pivote Z estrella y W estrella. Son acotadas. Bueno, una cosa interesante de nuestra restricción a Z+, es que podemos obtener una nueva caracterización más explícita y simple para G, que es de esta forma. Acá tenemos nuestra matriz de transición, la solución de un sistema lineal, no lineal en cero, y el W en cero. No sé si visualmente uno puede ya intuir la simplicidad de esta caracterización para la inversa de H. Y bueno, y esto fue gracias a que nos restringimos a Z+, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos a, dado nuestras funciones h y g, en H vamos a evaluar una solución del sistema lineal y tenemos esta triple caracterización posible. Lo interesante de la tercera caracterización, cada una de ellas involucra harto cálculo, que no voy a hacer acá. Lo interesante es que si yo compongo H con una solución del sistema lineal, tengo una solución del sistema no lineal. Y cuando K es igual a M, pasa por esta condición inicial. De igual forma, si yo considero una solución del sistema no lineal y la compongo con la función g, tengo una triple caracterización posible. La segunda caracterización me va a dar una solución del sistema lineal. O sea, si tengo soluciones del sistema lineal, al componerlas con h, obtengo soluciones del sistema no lineal. Y viceversa. Si tengo soluciones del sistema no lineal y las compongo con g, tengo soluciones del sistema lineal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a componer h con x y g con h. Aquí hay cálculos un poquito abreviados, pero lo interesante es que finalmente recuperamos la solución del sistema lineal. Es decir, si compongo g con h, obtengo esto. Obtengo la misma solución original del sistema lineal. Otra cosa, si k es igual a m, solamente recupero la condición inicial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar k con m en toda la ecuación y obtengo esto. G compuesto con h es la identidad, o sea, G es la inversa de h. Yo puedo hacer lo mismo invirtiendo el orden de composición y llegar a que h compuesto con g es la identidad. O sea, efectivamente, h es invertible y g es su inversa. Esta última es un poco más complicada, hay que usar métodos de punto fijo y el lema de Gromwall. El caso es que tenemos que h es una biyección. Finalmente, como les había comentado,
tanto H como G pueden ser vistas como la identidad más una perturbación, y también las puedo reescribir así. H menos la identidad y G menos la identidad son estas funciones pivote, y yo les había comentado que eran acotadas, porque eran sucesiones en el infinito. Y bueno, la cota es esta constante P que estaba en la hipótesis P4. Entonces, H menos la identidad es acotada, y G menos la identidad es acotada, y esa cota es uniforme para todo K en Z. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Hemos demostrado que H es un homomorfismo. En estricto rigor, solamente demostramos que es una biyección, pero la continuidad se puede demostrar. No es tan sencillo de explicarlo, pero se puede hacer, y esencialmente se basa en teoremas de continuidad de soluciones de esta ecuación y de esta ecuación con respecto a las condiciones iniciales. Y bueno, vimos que mapeaba soluciones del lineal en el no lineal, vimos que la inversa de H, que es G, mapeaba soluciones del no lineal en el lineal, y finalmente que H menos la identidad y G menos la identidad era acotada con cota uniforme para todo K. Ese es el esquema de la demostración de nuestro resultado. Me gustaría decir algunas cosas de esta demostración. La primera es que la nueva caracterización para G permite deducir estas identidades de las funciones pivote. Y también estos puntos fijos en términos de funciones pivote. Tenemos la convicción de que estas identidades pueden ayudarnos a entender más propiedades, pero bueno, aún no sabemos cómo aprovechar estas bonitas identidades. Al menos yo las encuentro muy lindas, Otra cosa, a nuestro conocimiento no existían resultados de equivalencia topológica restringidos a los enteros positivos. Y como les decía, hay diferencias técnicas comparadas con el enfoque de Palmer y de Papachinopoulos. La restricción a Z+, nos permitió construir una nueva y simple representación para G, y permitió un nuevo enfoque para probar la biyectividad y la continuidad. Pero además, esta nueva representación para G va a ser un enfoque muy útil para estudiar el caso estable. Y justamente ahora quiero hablar del caso estable. Bueno, aquí tengo mi sistema lineal y mi perturbación no lineal. Las hipótesis de dicotomía y las sucesiones ρ y gamma me permiten lo siguiente. Me van a permitir ser reescritas de esta forma. Si nos restringimos al caso lineal, es decir, con proyector P igual a la identidad y Q igual a 0, aquí tengo mi dicotomía no uniforme, aquí tengo la cota P y la cota Q. Es una versión más simple de P5, de P4 y de P2. Y bueno, si aplico el teorema anterior, tengo, cuando este sistema es estable, es topológicamente equivalente a este sistema, pero la equivalencia topológica tiene estos homomorfismos. Este es H y este es G. Como pueden ver, la estructura es mucho más simple, y lo encuentro muy lindo, al menos yo lo encuentro muy lindo. En particular, G es muy simple, porque solamente va a depender de la matriz de transición y de las soluciones del sistema no lineal. ¿Qué puedo decir de esto? Una vez más, la remarcable simplicidad de las funciones H y G. Tenemos la convicción de que estos casos no han sido estudiados previamente. Y bueno, aquí hay otra cosa interesante. Si quisiéramos estudiar las propiedades de derivabilidad de G, simplemente se remite a estudiar las propiedades de derivabilidad de las soluciones del sistema no lineal con respecto a las condiciones iniciales. Y eso es algo que se puede hacer, que justamente es lo que quiero comentar ahora. Si a la perturbación no lineal le pido que sea de clase CR, y además que su jacobiano sea acotada, entonces vamos a poder demostrar que G es un difeomorfismo de clase CR para todo K fijo. Voy a hacer solamente un esquema muy básico de la demostración. Si G tiene esta estructura, obviamente las derivadas parciales de G
van a ser las derivadas parciales de I con respecto a las condiciones iniciales, y tenemos esta identidad. En particular, si nos restringimos al orden 1, tenemos que la matriz jacobiana de G con respecto a Chi es esto. Se puede también demostrar que el determinante es distinto de 0. Entonces, eso va a preservar orientación. Bueno, esta propiedad, combinado con que G menos la identidad era acotada, permite usar un resultado no tan conocido de Plastock de que G es un difemorfismo. Ahora me gustaría ver qué es un difemorfismo de clase CR. Aquí tengo G, y yo sé que G compuesto con H es la identidad. Por regla de la cadena, tengo esta identidad, y recordemos que, como el determinante de esto es distinto de 0, yo tengo aquí definidas mis derivadas de H, en función de las derivadas de G, y yo puedo iterar hasta orden R. Es demasiado esquemático lo que he hecho, pero creo que ilustra un poco la metodología, para demostrar de que el difemorfismo es de clase CR. Bien. Ahora, lo que querría ver es la preservación de la estabilidad por equivalencia topológica. Ya, sabemos que en el caso estable, el origen es el único equilibrio de este sistema, y es asintóticamente estable, o sea, las soluciones del lineal satisfacen esta propiedad. Cuando n tiende al finito, a infinito, convergen al origen. Vamos a decir de que Y estrella es un equilibrio del sistema no lineal si se verifica esta identidad. Esto lo podríamos restringir a un subconjunto de Z+, pero prefiero considerarlo para Z+. Bueno, si los sistemas lineal y no lineal son topológicamente equivalentes, la primera pregunta es si se preserva o no la estabilidad asintótica de este equilibrio, y lo otro es si, en el caso de que se preserve, es el mismo tipo de estabilidad. Como les había dicho, hay una taxonomía de estabilidades, entonces si el origen es estable de cierto tipo aquí, la pregunta es si ese tipo también se preserva para el caso no lineal. Con la intención de responder estas preguntas, tenemos este último resultado. Tenemos las propiedades enunciadas anteriormente. Si el sistema no lineal tiene un equilibrio, Y estrella va a ser único. En el caso de que el equilibrio sea el origen, entonces las funciones h y g van a tener un punto fijo en 0 para todo k en z+. Si el único equilibrio no fuese el origen, va a ocurrir lo siguiente. G evaluado en el equilibrio Y va a ser el equilibrio del lineal solo asintóticamente. De igual forma, si el equilibrio no es el origen, entonces H evaluado en el equilibrio del lineal va a ser el equilibrio del no lineal solo asintóticamente, pero además tenemos que introducir esta condición adicional de que este límite es 0. Sabemos por hipótesis que este límite es 0, pero esto no sabemos si converge o no, y es una hipótesis técnica que pensamos se podría eliminar. Pero bueno, nuestra demostración se basó mucho en técnicas inspiradas en el lema de Gromwell, y si hubiera algún tipo de demostración alternativa, pensamos que esta condición se podría omitir. La demostración no la vamos a hacer, pero básicamente es un ejercicio de estimaciones combinadas con el lema de Gromwell. Y acá unos teoremas de punto fijo. Para terminar, me gustaría ver una aplicación a la teoría de control. Aquí tenemos un sistema de control no tan general. Esta parte, que estoy marcando con el cursor, se llama la planta del sistema de control. Y esta parte se llama la entrada, porque esta sucesión U sub n yo la puedo modificar. Mientras que la segunda ecuación se conoce como la salida.
La salida es lo que yo puedo medir de la planta. Y fijémonos que si la matriz C no es invertible, yo no puedo medir la variable original, solamente voy a tener datos parciales de la variable. Y originalmente C no es invertible. Entonces, no siempre puedo medir esta variable y sus coordenadas en un sistema de control. Bueno, cuando la entrada depende de la salida, se habla de un sistema de control automático. Y ahí habla de la estabilización por retroacción de un sistema de control. Va a ocurrir cuando existe una matriz acotada F, tal es que este control automático, un control donde la entrada depende de la salida, tenemos acá, nos va a dar este sistema. Es claro, uno se puede dar cuenta de que si U es esto, el sistema original se transforma en esto. Bueno, el sistema va a ser estabilizable por feedback si este sistema resultante es asintóticamente estable. Es decir, tiene una dicotomía no uniforme con proyector identidad. Bien, ¿cuál es el corolario? Si este sistema de control lineal es estabilizable por retroacción, entonces este sistema de control no lineal también va a ser estabilizable por retroacción siempre y cuando la perturbación tenga un punto fijo en el origen y tenga ciertas propiedades de lipschitzianidad y acotamiento como las que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque si este sistema es estabilizable por retroacción, sabemos que hay una matriz F que me garantiza que este sistema es asintóticamente estable. Ahora, si usamos el mismo control del lineal para el no lineal, voy a obtener este sistema resultante. Y bueno, si la perturbación F satisface las propiedades del teorema anterior, si este sistema es asintóticamente estable, este también lo será. Y me parece una muy bonita aplicación de los resultados de equivalencia topológica a la teoría de control. Yo no soy un especialista en control, pero estoy bastante contento con este resultado. Bueno, me gustaría hablar de algunas referencias sobre equivalencia topológica. Este es el trabajo de Piug que yo había mencionado, que inspiró muchas cosas, del año 69, y están los trabajos de Palmer y Papastinopoulos, de los cuales he hablado durante la presentación. El trabajo de Palmer es para el caso continuo, el trabajo de Papastinopoulos es para el caso discreto. También me gustaría destacar el paper de Reinfeldt. ¿Por qué? Tanto Palmer como Papastinopoulos suponían que la parte lineal tenía una dicotomía exponencial uniforme, mientras que Reinfeldt y Steinberger consideran dicotomías muy generales. Es un precioso trabajo el de Reinfeldt y Steinberger. Y también aquí las cosas que hemos hecho con Álvaro y otros colegas en el tema de la equivalencia topológica. En este trabajo del 2015 se nos ocurrió pensar las propiedades de derivabilidad del homomismo de Palmer. Trabajábamos sobre todo el eje de los reales, nos dimos cuenta lo complejo que era obtener las condiciones, y restringiéndonos solamente a los reales positivos, obtuvimos resultados muy interesantes en el caso continuo, en estos dos trabajos, este del 2020 y este sometido. También empezamos a trabajar en el caso discreto en este paper, estudiando las dicotomías exponenciales generalizadas. Y bueno, este trabajo, el 5, es una síntesis de estas ideas al mundo discreto, que es básicamente el corazón de la presentación del día de hoy. Bien, no me queda sino agradecer a los organizadores por esta amable invitación. Estoy muy contento. Le doy las gracias a Pablo y lo felicito por el bonito congreso que están organizando. También agradezco a Fondesit, que financia esta investigación. Y nada, muchas gracias. En verdad estoy muy agradecido por su invitación. Ok, profesor Gonzalo, muchísimas gracias por la presentación, muy didáctica e interesante esa equivalencia topológica que ustedes han mostrado en esta charla. Particularmente he gustado de la presentación y bueno, pasamos a la segunda parte
Si alguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, en la parte inferior de su pantalla tienen una opción para levantar la mano y así ser un poco más ordenados con respecto a los comentarios y a las preguntas. Y si desean, podrían escribir, en todo caso, dentro del chat, que podríamos, en todo caso, leerlos para el profesor Gonzalo. Me gustaría preguntar, Cristos. Por favor, Pablo. Profesor Gonzalo, nuevamente muchísimas gracias por la presencia en este congreso. Realmente estamos muy contentos con haberlo tenido, su charla fabulosa respecto a esas equivalencias topológicas. Todo el trabajo, por lo que vi, se desarrolló principalmente en un ambiente discreto, sobre todo al considerar la parte temporal Z de los positivos, ¿no? En un ambiente continuo, también hay trabajos equivalentes con esa forma tan, como lo dijo, tan bonita de comparación entre las funciones G y H, cosas de ese tipo. Sí, tenemos una versión continua sometida, y contra todo pronóstico no es una simple traducción de resultados del mundo discreto al continuo. Los métodos son bastante diferentes por varias razones. La primera es que en una ecuación diferencial ordinaria tú puedes definir soluciones en tiempo reversa, siempre, pero no así en el caso discreto. Tenemos que introducir hipótesis adicionales para poder definir las soluciones en tiempo reversa. Esa fue una diferencia bastante importante. Y bueno, las dicotomías discretas se portan con bastante similaridad a las continuas. No es una traducción de resultados del mundo continuo al discreto. Muchas partes son análogas, otras partes tienen matices y complejidades de las cuales es bueno estar atento. Sobre todo porque en la parte, bueno, yo no trabajo, la verdad, no sé mucho lo que es la parte discreta, la parte continua es lo que más trabajo, en realidad más en lo que es EDP, usted sabe, pero ya con EDO también me he acostumbrado. Muchas veces cuando se estudia tractores por las perturbaciones no lineales, nosotros nos interesa saber no solo los puntos de equilibrio, sino las correcciones heteroclínicas que existen entre ellos, y sobre todo de repente las caracterizaciones entre saltos de la energía que lleva de puntos de equilibrio en puntos de equilibrio. No sé si, y esto ya lo había preguntado creo antes a usted en alguna otra charla, estas funciones de pasar a las linealizaciones que se tienen estos decaimientos de estabilidad, ya sea decaimiento exponencial, no uniforme, lo que sea, ¿guarda alguna relación? ¿Tengo alguna traducción también de las trayectorias heteroclínicas o solo de los puntos críticos? La verdad es que no lo tengo claro. Me cuesta imaginarme una trayectoria heteroclínica del mundo no autónomo. Que me cuesta imaginarla no significa que no existan, pero ver las soluciones como sistema dinámico es algo nuevo para mí y estoy recién en fase de estudio. Estoy estudiando tractores pullback y forward, pero mi conocimiento de los sistemas no autónomos como sistema dinámico es demasiado básico todavía. Si hay una teoría de funcionales de Lyapunov para la parte no autónoma, en que justamente ayudan a comprender una traducción de este comportamiento heteroclínico, por así decirlo, dentro del atractor, ¿no? Ya sea pullback o ya sea forward o algo de algún cierto tipo. Entonces, muchas veces nos interesa caracterizar no solo los puntos críticos, los puntos de estabilidad, ya sean puntos de estabilidad autónomos, bueno, no autónomos, o sea, es algo raro porque son puntos estacionarios entre aspas, porque también pueden depender del tiempo cuando es un proceso no autónomo, pero también las caracterizaciones de las órbitas heteroclínicas para saber justamente cómo se va
a comportar la dinámica dentro del atractor, ¿no? Un muy bonito resultado también sería estudiar de repente esas transformaciones de esta estructura dentro del atractor de saltos, ¿no? Coincido contigo. Algunos colegas no han hablado de estas ideas, en particular Christian Poche, de mirar esto y de reemplazar los equilibrios por las soluciones acotadas, y es algo que tenemos pendiente como investigadores. El investigador también es un eterno estudiante y esa es una materia pendiente que tenemos que pasar todavía, al menos yo. Pero te agradezco mucho tus observaciones porque me parecen muy útiles. No, muchas gracias a usted, profesor Gonzalo. Bien, ¿alguna pregunta, algún otro comentario? Bueno. Profesor Gonzalo, yo tenía una curiosidad. Alguna vez me plantearon alguna pregunta de este tipo, por ejemplo, ya que se tiene esa equivalencia topológica y SH entonces es continua, ¿cuál es el objetivo de buscar más regularidad de este tipo de equivalencias topológicas, en este caso, o en lo que hace, o la aplicación que hace la conjugación? ¿Qué es lo que podríamos decir en todo caso con respecto a esa pregunta, a ese comentario que alguna vez a mí me hicieron? Yo respondí, no sé si los estudiantes que respondí alguna vez quedaron conformes. Me gustaría saber, por ejemplo, cuál sería una respuesta a este tipo de interrogantes. Uy, más que respuesta general, podría contar mi historia personal con mi colega Álvaro Castañeda. En este trabajo del 2015, nosotros consideramos una equivalencia topológica entre un sistema lineal y un sistema no lineal. Pensemos en el caso continuo, no autónomo. Tú sabes de los resultados conversos de estabilidad. Es decir, si un sistema es asintóticamente estable, existe una función de Lyapunov. Entonces, bueno, nosotros, pero también hay otros teoremas conversos formalizados en términos de funciones de densidad, en particular las funciones de densidad de Ramsey. Nosotros teníamos la siguiente pregunta ya. Si sabemos que estos sistemas son topológicamente equivalentes y este sistema lineal tiene una función de densidad, que es el resultado converso de estabilidad, ¿qué pasa con esa función de densidad con la equivalencia topológica? Y justamente para aplicar estos resultados de las funciones de Ramsey necesitábamos regularidad de la equivalencia topológica. Y esa fue nuestra motivación original para hacernos la pregunta de regularidad de la equivalencia topológica. Eso fue la causa original, pero bueno, ahora para nosotros es una pregunta en sí misma. Ok, sí, entiendo, muchas gracias. Ahora, en el mundo hay ahora intentos por hacer el teorema de Harman en el caso discreto, y hasta el día de hoy en el teorema de Harman-Grobman original, autónomo, hasta el día de hoy la pregunta de la regularidad de los homomorfismos está vigente. Y obviamente en el caso no autónomo está más vigente que nunca. Recién en el 2020 han habido resultados de regularidad para cierto tipo de perturbaciones. Desconozco si el contexto de por qué, en qué problemas están orientadas, o si es una pregunta teórica en sí misma. Ok, profesor. Es cierto eso de estudiar de la regularidad, esa SH que hace la conjugación del teorema de Harman. Lo escuché hace poco también, que hay estudios recientes que no se sabe qué tan regular podríamos conseguir con respecto a SH, ¿no? Y muchas gracias por la respuesta. De hecho, me ha gustado mucho la presentación. No sé si hay alguna pregunta adicional o algún comentario adicional para el profesor Gonzalo. Caso contrario, a nombre de la Universidad Nacional del Callao y a nombre de la comisión organizadora de este primer Congreso Internacional de Matemática Pura y Aplicada, queremos darles las gracias nuevamente por participar y aceptar en este caso, como ponente en este congreso.
que gracias a sus participaciones está siendo un éxito nuestro primer congreso. Gracias, Jorge. ¿Ok? Quisiera, por favor, que todos activemos nuestros micrófonos y agradecer al profesor con unas palmas de aplauso. Gracias.